Buenas noches, te doy la bienvenida a tu espacio Una dosis de esperanza. Gracias por seguir esta transmisión y pues quiero invitarte para que te quedes un momento y escuches esta reflexión que queremos compartir contigo. Este martes pasado iniciamos con el tema de lo que es el perdón y hablábamos de que el perdón es la decisión que una persona toma de dejar atrás el dolor de una ofensa, de liberar a la persona que nos ha lastimado para continuar adelante con nuestra vida. Y hablábamos también de la importancia de que nosotros aprendamos a perdonar. Y hoy quiero que hablemos acerca de cómo podemos lograr el verdadero perdón. Antes de esto, quiero que reflexionemos un poco. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Sabes? Hay ocasiones donde quizás sabemos algunas personas que tenemos más dificultad para poder perdonar a los demás. A veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Cuando alguien nos lastima, nuestra tendencia es guardar ese sentimiento, acumular rencor. A veces no hacemos venganza, pero la verdad es que en nuestro corazón se acumula ese sentimiento de dolor y ahí se queda por mucho tiempo. Pero, ¿sabes? Nos cuesta perdonar porque lo que más se hiere cuando nosotros somos lastimados a través de las palabras, los actos que alguna persona hace contra nosotros es nuestro ego. El ego es ese sentido, ¿verdad?, de que yo soy valioso, soy importante. Entonces, cuando alguien me lastima, el ego se duele y el ego desea venganza. El ego dice, no es justo que yo lo perdone porque me hizo sentir mal, porque me hizo sentir triste. Entonces el ego se puede decir que es algo que nos impide mucho que nosotros aprendamos a perdonar. Ahora, regularmente cuando pensamos en el perdón, lo vemos desde la perspectiva humana. Es decir, en ocasiones pensamos, es que sería muy injusto perdonarlo, porque esa persona no se merece el perdón. En ocasiones, incluso esa persona que lastimó no ha cambiado, no ha mostrado un genuino arrepentimiento. Entonces pensamos, pues sería muy injusto que yo le otorgue el perdón, que esa persona esté tan tranquila mientras a mí me ocasionó mucho dolor. También a veces creemos que hay algunas ofensas que son imperdonables. Decimos, bueno, cuando pasa esto sí lo puedo perdonar, pero cuando se trata de esto otro es algo que yo no podría perdonar. Pero es que lo estamos viendo desde la perspectiva humana. Yo siempre he pensado que el verdadero perdón requiere la intervención de Dios, que muchas veces nosotros podemos tener la intención de perdonar, pero la realidad es que nuestro corazón está herido y no es fácil poder sanar y cicatrizar esa herida. Pero que cuando Dios interviene, cuando el Espíritu Santo nos ayuda, yo creo que es posible aplicar el perdón y sanar por completo nuestro corazón. Y no hablo de un perdón superficial, sino un perdón real, donde aquel dolor se va, donde nosotros avanzamos porque Dios ha sanado nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer para poder perdonar? Lo primero es entender que el perdón se trata de una decisión. Quiere decir que en ocasiones yo no voy a sentir esa capacidad de poder hacerlo, no voy a tener el sentimiento de amor, no voy a tener el sentimiento de perdonar, porque la ofensa que yo recibí quizás fue muy grande. Entonces, de manera natural, yo no voy a tener ese sentimiento. Pero hablamos de que el perdón es más que un sentimiento, es una decisión. Es algo que tú y yo decidimos hacer porque deseamos agradar a Dios, porque deseamos sanar nuestro corazón y porque deseamos avanzar. Entonces, es una decisión que nosotros tomamos. Ahora, también es importante entender que el perdón implica un proceso donde estoy dispuesto a afrontar el dolor. Porque muchas veces la razón por la que no aplicamos el perdón es porque preferimos hacer como que nada pasó. Y el dolor lo tenemos escondido.
pero no queremos hablar de él, no queremos sacarlo porque es algo que nos lastima y queremos hacer como que nada pasa, como que todo está bien, porque no queremos enfrentar el dolor que nos causó la ofensa que en algún momento recibimos. Ahora, creo que algo que es importante que nosotros entendamos, para poder otorgar el verdadero perdón, yo necesito comprender el perdón divino. ¿A qué me refiero? A que nosotros, dice la palabra de Dios, que hemos sido perdonados. Incluso la Biblia dice que debemos perdonar así como Cristo nos ha perdonado. Y cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en el perdón que Dios nos ha otorgado, podemos pensar primero la gravedad de nuestro pecado. La ofensa que nosotros hicimos a Dios por haber pecado era una ofensa grande, que merecía castigo, que merecía muerte. Sin embargo, Dios en su misericordia decide perdonarnos por amor. El Señor decide pasar por alto en base a la sangre de Jesucristo, pero Él decide perdonar nuestra maldad. Y eso significa que cuando yo dimensiono la grandeza de lo que Dios me ha perdonado a mí, y yo considero las ofensas que a mí me han hecho, aunque éstas puedan ser grandes, no se comparan con el perdón que Dios me ha otorgado. Porque yo no merecía el perdón, y sin embargo Dios me lo dio. Yo merecía la muerte y Dios me llamó a libertad. Eso quiere decir que entonces cuando yo valoro el gran amor de Dios y cómo en su amor decidió perdonarme, eso me ayuda a mí a que yo pueda entender que así como yo he sido perdonada, yo puedo perdonar a los demás. Y las ofensas que yo pueda recibir no se comparan con las ofensas que yo le hice a Dios y que Él decidió perdonarme. Ahora, cuando la Biblia habla de que Dios nos perdona, dice que nunca más se acuerda de nuestro pecado. Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Entonces, el verdadero perdón viene de ese entendimiento de cómo Dios nos ha otorgado a nosotros el perdón de nuestros pecados. Por eso es importante tener en cuenta la grandeza del perdón de Dios, para que eso me motive a mí, para que eso me ayude a mí a tomar la decisión de otorgar el perdón a las personas que yo considero que en algún momento me hirieron. Ahora, también algo que nos ayuda es cuando nosotros ya decidimos comenzar el proceso. Aquí se trata de que nosotros vamos a pensar en la persona, en la ofensa, pero sobre todo el dolor que nos causó. Pero aquí lo importante es que tú puedas hacer esto dentro de un tiempo con Dios. Cuando tú tomas la decisión de perdonar, lo siguiente es ir ante Dios y decirle: Señor, yo he decidido perdonar a tal persona. Pero ¿sabes qué? En mi corazón hay sentimientos hacia esa persona. Y poder incluso decirle a Dios cuál es el sentimiento que hay en tu corazón. Quizás te sientes humillado, avergonzado, herido, enojado, ¿verdad? Quizás frustrado, entonces decepcionado. Poder hablar con Dios acerca de esos sentimientos que están guardados en nuestro corazón, para que esos sentimientos puedan salir, pero sobre todo empezar a pedirle a Dios que Él haga la sanidad en nuestro corazón. Que su Espíritu Santo venga a sanar nuestro corazón, de tal manera que esos sentimientos de enojo, de rabia, deseos de venganza, de dolor, poco a poco se vayan saliendo de nuestro corazón y Dios sane nuestro interior, y sobre todo que pueda poner en nuestro corazón el amor necesario para que podamos perdonar y aún amar
a las personas que nos han lastimado. Esto yo creo que sería la parte más importante, donde nosotros vamos a Dios. Porque muchas veces hay dolores en nuestro corazón que son tan profundos que no es fácil poder sacarlos. Pero cuando Dios interviene, cuando el Espíritu Santo empieza a sanar nuestro corazón, por más grande y profundo que sea el dolor, es posible hacerlo. En lo personal he tenido oportunidad de ministrar personas que están pasando por este proceso de sanidad. Y sabes, hay ocasiones donde las personas a las que me toca ministrar han tenido situaciones muy pesadas, muy graves, que fueron lastimados y que difícilmente se podría perdonar, hablando desde la perspectiva humana. Pero cuando Dios interviene, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, Él empieza a arrancar de raíz todo sentimiento de enojo, de dolor, y empieza a llenar nuestro corazón de paz y de amor. Y yo he sido testigo de cómo esas personas que fueron heridas profundamente con las cosas más terribles que tú te puedas imaginar, lograron perdonar. Pero no es algo que se logre hacer por nuestra propia naturaleza. Más bien es algo que cuando Dios interviene es posible hacerlo. Pero es importante que este proceso continúe. ¿Qué quiere decir? Que te tomes cada día un tiempo de platicar con Dios, de oración, donde tú hables con Dios acerca de esta necesidad. Y que tú sigas cada día diciéndole: Señor, ayúdame. Aún siento esto, aún siento enojo, aún siento que es injusto, aún siento... Y tú poder expresar delante de Dios lo que siente tu corazón. Y pedirle: Espíritu Santo, sigue sanando mi corazón y dame paz y dame amor para poder perdonar. Ese amor sobrenatural que es el único que me puede ayudar a que yo pueda perdonar. Y sabes, cuando nosotros hacemos este proceso, quizás los primeros días hay mucho dolor y lloras y te sientes acongojado mientras hablas de todos los sentimientos que traes guardados. Pero conforme van pasando los días y el Espíritu Santo va haciendo la obra en tu interior, tú vas a darte cuenta que el dolor va siendo menos. Es un proceso, pero la cuestión es empezar y no dejar de hacerlo hasta que tú estés consciente de que el perdón se ha logrado hacer. Cuando tú tengas la paz, cuando tú ya sientas que el dolor se ha ido, y entonces ahí tú puedes darte cuenta de que el perdón has podido otorgarlo. Entonces es un proceso que nos lleva algunos días, pero sobre todo que depende mucho de que nosotros podamos pedirle a Dios y el Espíritu Santo intervenga haciendo, ¿verdad?, en nuestro corazón lo que nosotros humanamente quizás no podríamos. Por eso yo te invito a que tú empieces este proceso de platicar con Dios, de decirle: Señor, yo no quiero vivir con esta carga, yo no quiero vivir con amargura, yo quiero vivir en libertad, pero seguir con este proceso. Ahora, hay ocasiones donde tenemos quizás 4 o 5 días y decimos: es que yo todavía siento enojo. Y entonces nos desesperamos y quizás pensamos que ya deberíamos de sentir amor, pero es que este es un proceso. Quiere decir que se lleva un poco de tiempo, que el Espíritu Santo va sanando, pero muchas veces no sucede de la noche a la mañana. Entonces hay que perseverar, no hay que desalentarse. Si han pasado algunos días y tú todavía sientes algún enojo, tú sigue clamando a Dios, sigue pidiéndole a Dios, pero no te desanimes ni consideres que no va a funcionar. Es cuestión de seguir adelante y sobre todo entendiendo
que el que nos ayuda de manera sobrenatural es el Espíritu Santo. Ahora, otro aspecto importante cuando estamos en este proceso del perdón es tener cuidado de no darle lugar a los pensamientos rumiantes. ¿Qué quiere decir? Que otra vez vengan esos pensamientos de, pobre de ti, cómo sufriste, cómo se abusaron de ti, mira qué malos, mira qué cruel, cómo te pudo hacer esto. Porque esos pensamientos te llevan otra vez a sentirte mal, te llevan a sentirte miserable, te llevan a sentir nuevamente el enojo. Y eso no es algo que te ayude, porque tú ya estás en ese proceso donde en la presencia de Dios estás sacando tu dolor. Pero estos pensamientos vienen en otro momento y lo único que hacen es que tú puedas empezar a sentirte otra vez como al principio, ¿verdad? Porque son esos pensamientos de autoconmiseración, de es que yo no lo merecía, yo le hice bien, ¿cómo fue posible? ¿Cómo pudo hacerlo? Entonces, esos pensamientos nos llevan a despertar nuevamente el enojo. Nos llevan a sentir nuevamente el dolor como al principio. No hay que darle lugar a esos pensamientos. Hay que continuar con ese proceso de sanidad donde en la presencia de Dios el Espíritu Santo nos va ayudando a sanar nuestro corazón, a ir quitando el dolor, la tristeza, el enojo, la desesperación, la humillación, y Él empieza a darte paz de saber que su presencia está contigo y su amor empieza a llenarte de tal manera que tú te sientes amado, y ese amor es suficiente para que también tú puedas otorgarlo a las demás personas. Así que esto nos habla de que tengamos cuidado, nos mantengamos firmes en nuestra decisión del perdón, no le demos lugar a esos pensamientos. En la medida de lo posible, reconcíliate con la persona. Hay ocasiones donde la otra persona ya no está, o la otra persona no desea la reconciliación, ¿verdad? Pero en lo que está de nuestra parte, tenemos que buscar estar bien, ¿verdad? Al menos en lo que concierne a nosotros, ¿verdad? Tomar la decisión de hablar con la persona, decirle, ¿sabes qué? He decidido dejar atrás todo esto, ¿verdad? Cuentas conmigo y vamos a darle para adelante. Perdóname o te perdono, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, tratar de reconciliarnos o de tener paz, ¿verdad? Con esa persona que en algún momento nos lastimó. Quiero leerte una porción bíblica en Colosenses capítulo 3. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice el apóstol Pablo, vistámonos de misericordia, de amor entrañable y de bondad para que nosotros podamos perdonar, así como Cristo nos ha perdonado. Y por último, dice la palabra de Dios en Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de faltas. Yo creo que es necesario que aprendamos a perdonar. Quizás nosotros solos no podemos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para decirle, Señor, dame ese amor necesario para que yo pueda sanar mi corazón y que yo pueda perdonar. El fruto del Espíritu que esté en mi vida para que yo pueda otorgar el perdón. Yo te invito en esta noche para que podamos hacer una oración y decirle, Señor, si hay alguien a quien yo necesito perdonar, ayúdame a tomar la decisión
y ayúdame a caminar en este proceso porque yo deseo vivir en libertad. Padre, en esta noche te damos gracias porque yo sé que tú hablas a nuestros corazones a través de tu palabra. Tú sabes, Señor, la necesidad que quizás hay en nosotros de poder perdonar. Pero también conoces que humanamente muchas veces batallamos para poder hacerlo. Por eso hoy venimos ante ti para pedirte que tú nos ayudes. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo la obra de sanidad en nuestro corazón. Quitando toda amargura, todo rencor, todo dolor, Señor, que pueda haber en nuestra vida. Y trayendo el amor necesario. Porque tu palabra dice que el amor cubre multitud de faltas. Ayúdanos, Señor. Permite que esta reflexión nos motive, Señor, a que a partir de hoy tomemos esa decisión y empecemos con ese proceso de permitir que nuestro corazón sea sanado por la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el perdón que tú nos has dado y ayúdanos para que ahora nosotros también sepamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, pues yo te invito, ¿verdad?, para que esta reflexión la lleves a la práctica y si hay alguien a quien necesitas perdonar, inicia con ese proceso. Sientas que no puedes, que no vas a poder hacerlo, pero con la ayuda de Dios es posible. Gracias por estar siguiéndonos en esta transmisión en esta noche y te invito para el próximo martes y jueves la dosis de esperanza nuevamente con un tema que esperamos que sea de bendición para ti. Dios te bendiga.